Estamos aquí para continuar con el estudio que habíamos empezado sobre la armadura de Dios. Hasta aquí hemos aprendido que la vida cristiana es una lucha constante en contra de nosotros mismos, en contra del pecado, en contra de nuestro principal enemigo, que es Satanás. Gracias a Dios, Él nos ha dado una armadura y vistiéndola quizás podremos enfrentar con mayor hidalguía y éxito esta lucha en contra no solo del pecado, sino en contra de Satanás. Hasta aquí hemos hablado del cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad nos habla de someter nuestros pensamientos a la verdad de Dios contenida en su palabra. Hemos hablado de la coraza de justicia, y la coraza de justicia nos habla de la protección que vivir una vida recta, una vida justa, una vida practicando la integridad nos puede brindar. Esto nos habla de no solo someter nuestros pensamientos, pero nuestros sentimientos y nuestras emociones a Dios. Hablamos del apresto del Evangelio de la Paz, el calzado del soldado romano, el cual nos habla de cimentar nuestras vidas sobre la palabra de Dios, lo que nos brinda no solo estabilidad, sino agarre, ¿verdad? Agarre, sobre todo cuando nos embarrialan la cancha, recordando que las sandalias del soldado estaban tachonadas con clavos de hierro que le permitían eso, tener agarre. A nosotros el estar cimentados en la palabra de Dios y el poder hacer lo correcto nos brinda tracción, agarre, voluntad, coraje para seguir adelante pese a las situaciones y circunstancias. El escudo de la fe nos habla de tener una firme confianza en Dios, en su poder. Se refiere a una firme confianza no solo en Dios, en la capacidad que tiene de hacer las cosas o en su poder, sino depositar nuestra fe en lo que Él ha dicho, en la palabra dicha. Si creemos en lo que Dios ha dicho en su palabra, entonces nosotros vamos a poder obedecerle. Entonces, ¿qué creyente puede obedecer a Dios si no cree lo que Él ha dicho en su palabra? Entonces decíamos que la fe que nos lleva a la obediencia es fe. Si la fe no nos lleva a la obediencia, bueno, eso no es fe. Eso podría ser otra cosa, por ejemplo, fanatismo, pero no fe. En esta lección, pues hemos llegado ya al capítulo 5, nos disponemos a hablar sobre el yelmo de la salvación. Efesios capítulo 6, versículo 17. Dice el apóstol Pablo: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo romano como instrumento de guerra, es muy interesante este detalle, fue evolucionando con el pasar del tiempo, con el pasar de los años, convirtiéndose cada vez en un elemento más seguro, y más seguro porque era más resistente. Tanto así que era un elemento del cual no se podía prescindir. Se podía dejar olvidada cualquier cosa, pero no su casco. El casco o yelmo de un soldado romano tenía como función, entre otras cosas, no solo proteger al soldado, sino determinar el rango que ocupaba aquel soldado. El rango, la clase, si pertenecía a la infantería, qué sé yo, a la caballería. De ahí que habían varios modelos. Tal vez aquí podamos ver una imagen de lo que estamos hablando. Una cosa era el soldado raso, ¿verdad? De infantería, y otra cosa muy diferente era el casco o el yelmo que usaban aquellos que tenían un mayor rango.
El yelmo era especialmente diseñado, y no solo era especialmente diseñado por los materiales, era especialmente diseñado y decorado. ¿Para qué era decorado? ¿Para que usted quería ir bien ornamentado a la guerra con plumitas rojas o azules, multicolores? No, era especialmente diseñado y decorado para amedrentar al enemigo. El casco podía hablar o decir muchas cosas. Entre ellas podría impactar, impresionar, amedrentar al enemigo. Inclusive nosotros podemos decir que por la dureza del casco o el yelmo, se podía convertir en una arma extra, como algo así como un as en la manga. En determinadas circunstancias el soldado podría tomarlo y reventar el cráneo a uno de sus enemigos. Entonces podía usarlo como un mini escudo también, porque era muy compacto y muy fuerte, muy resistente, tanto que se podía matar con él. Su función principal, como todos lo entendemos, era la de proteger uno de los órganos vitales y más vulnerables del cuerpo humano: la cabeza. El centro estratégico y motor del soldado. Un golpe podía aturdir al soldado, dejándole incapacitado para pensar y determinar o actuar en determinado momento. Entonces era necesario casualmente proteger el centro de operaciones de cualquier soldado, por lo que los yelmos se confeccionaban de diferentes materiales. Dijimos que el yelmo romano había evolucionado con el transcurso de los años. Bueno, ellos los confeccionaban de cuero y de algún metal o aleación para que fuera capaz de resistir. Se han encontrado, quizás poco nada tenga que ver, cascos de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, y se ha encontrado que eran un poquito más pesados, son más resistentes que cualquier casco que haya sido confeccionado hoy en día. Entonces hoy hay materiales muy resistentes y más livianos, pero sometidos a presión. Han demostrado que los cascos que se usaron en la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron diseñados para ser resistentes y proteger la cabeza de los soldados. Bueno, este pensamiento era muy antiguo y era el pensamiento que tenían los romanos. Entonces lo confeccionaban de cuero, pero también en algún momento de algún elemento relacionado con un material como el hierro que fuese más resistente. Recordemos también que es nuestra cabeza donde comenzamos a librar nuestras batallas. A veces pensamos que Satanás es la persona que está ahí metiéndonos el pie para hacernos una zancadilla y que nosotros nos caigamos. Bueno, quizás, pero hay que recordar que es aquí, en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos, donde Satanás comienza a minar, por decirlo de alguna manera, nuestra fe. De ahí que el apóstol Pablo mencione el yelmo de la salvación y hable de la necesidad de proteger nuestro centro de operaciones, la cabeza, donde se generan las ideas y se toman las decisiones que van a marcar el resto de nuestra vida. Aquí, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, donde se nos dice que somos inútiles, donde se nos dice que no podemos, donde se nos dice que no vamos a poder, donde se nos dice que estamos inhabilitados, donde se nos dice que estamos muy cansados. Es en nuestra mente donde Satanás comienza a trabajar. Repito, de ahí la necesidad de proteger, de proteger nuestra cabeza.
Ahora bien, esto de proteger nuestra cabeza es solo posible si sometemos nuestros pensamientos, ya casi que es reiterativo esto, nuestros sentimientos y nuestras emociones, así como nuestra voluntad a Dios y a su palabra. Pruébelo. Cuando vengan los pensamientos negativos, cuando afloren los sentimientos y las emociones, cuando usted está a punto de tomar una decisión y decir, ya lo dejo todo botado porque ya no puedo más, someta sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones y su voluntad a Dios y a su palabra. Yo me siento así, pero la palabra de Dios dice así. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de justicia. Yo no puedo olvidar a Policarpo ahí a la altura de Apocalipsis, en el capítulo 10, en el capítulo 2, perdón, en el versículo 10 por ahí. Y Dios le dice, mira, te advierto que te van a arrestar y vas a ser probado. Y probablemente te van a martirizar durante 10 días, pero sé fiel hasta la muerte. ¿Dónde dice que ser cristiano es no tener problemas? ¿Dónde dice que ser cristiano no es padecer? ¿Dónde dice que ser cristiano no nos va a llevar a la muerte? Y Policarpo dice, bueno, en mis pensamientos, en mis sentimientos, en mi voluntad, yo voy a someter todo a Dios. Que Dios haga lo que quiera. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Proteger nuestra cabeza, nuestros pensamientos, tiene que ver con someter nuestros pensamientos, sentimientos, emociones y nuestra voluntad a Dios y a su palabra cuando el momento adverso y difícil se presenta. De hecho, el apóstol Pablo usa el ejemplo del yelmo romano para recordarnos quiénes somos, el rango o la posición que ostentamos delante de Dios. Mire, ese es uno de los primeros pensamientos que debemos retener en nuestra mente. Y casualmente a eso es lo que nos lleva la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Juan 1:12? ¿Quiénes somos nosotros? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es el pensamiento con el que yo me tengo que levantar. Yo soy un hijo de Dios. Dios es mi Padre. Yo soy un redimido. Y empezar mi camino. Pero a veces nos levantamos en la mañana pensando en que somos dueños de nosotros mismos y que podemos hacer con nuestra vida lo que nosotros queramos, y cuando termine el día terminamos haciendo lo que nosotros queríamos. La palabra de Dios dice, y el apóstol Pablo nos recuerda, entre otras cosas, que el yelmo estaba ahí simplemente para determinar el rango del soldado. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos recordar siempre quiénes somos. ¿Quiénes somos? Hijos de Dios. En 1 Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 1 al 2, probablemente no sea ni la primera ni la última vez que citemos este pasaje. El apóstol dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Me levanto en la mañana, ¿con cuál pensamiento? Empezar un día, pero yo debo decirme a mí mismo, yo soy hijo de Dios. Y además, un siervo de Dios. Todo cuanto yo haga, tengo que hacerlo para la honra y para la gloria de Dios. Eso nos va a evitar muchos problemas. Cuando llegue el momento de la confrontación, ¿cómo debo pensar? ¿Cómo debo actuar? ¿Cómo debo reaccionar? No debo olvidar, yo soy hijo de Dios, pero soy un siervo de Dios y todo lo que yo hago debo hacerlo para la honra y para la gloria de Dios. En Apocalipsis, en el capítulo 5, en el versículo 10, Apocalipsis 5, versículo 10, nos habla de la dignidad del creyente. Y dice aquí, y Él nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre
la tierra. Repetidas veces, inclusive el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, lo menciona y dice que Él nos ha hecho a nosotros ¿qué? Reyes y sacerdotes del Dios Altísimo. Y ese es el pensamiento con el que debemos levantarnos y enfrentar el día. Yo he sido llamado para ser un rey y un sacerdote. En pocas palabras, en 2 de Corintios, en el capítulo 5, citando al apóstol Pablo, en el versículo 20, el apóstol Pablo usa un término que nos llama mucho la atención. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Así que somos embajadores. Somos embajadores, somos representantes. Hoy es 5 de febrero. Mañana domingo, 6 de febrero, hay elecciones presidenciales en nuestro país. Y ya la gente comenzó a identificarse con banderas, con los colores de su partido. Así que ahora una camiseta podría marcar la diferencia. Si es anaranjada, pues está indicando que es de tal o cual partido. Si es celeste, está indicando que es de tal o cual otro partido. Y la gente lo entiende. Si es blanco y verde o azul y rojo, está diciendo con cuál partido se identifica. Yo por lo menos recuerdo en mi adolescencia, en el colegio, había ¿cuál es la palabra? Bueno, habían varios equipos de fútbol por sección. El problema eran los uniformes. ¿Cuál fue lo interesante en aquella época? Que acababan de pasar las elecciones. Entonces todo el mundo tenía en su casa camisetas de un determinado partido político o de un determinado candidato presidencial. Y yo recuerdo en su momento que llegamos todos con camisetas blancas, pero unos tenían aquí la foto del candidato presidencial que representaba tal cual partido, y los otros tenían otra camiseta blanca, pero con la foto del otro candidato, del candidato opositor. Fue muy interesante, porque fue un partido como entre partidos políticos. Una cosa así nos representa. Bueno, mi amigo, mi amiga, cuando usted se levante en la mañana y sale de su casa a enfrentar el día, ¿con quién se identifica? Nosotros somos creyentes y al portar el yelmo de la salvación nos estamos identificando. Estamos diciendo, yo soy. Este es mi rango, esta es mi condición, esta es mi posición. Yo soy hijo de Dios, yo soy siervo de Dios, yo soy un rey, sacerdote, tengo dignidad. Soy un embajador o un representante del Dios Altísimo. Yo creo que muchos creyentes estamos metiendo la pata porque cuando nos levantamos y salimos a enfrentar el mundo, nos olvidamos quiénes somos y a quiénes nos debemos o a quién nos debemos. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo. Vea lo que dice con claridad. 2 de Timoteo capítulo 2. Tal vez ahora tenga más sentido. En el versículo 3 y 4. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 3 y 4. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dijimos al principio, en el primer capítulo, que la vida cristiana es una lucha. Lo queramos o no, es una lucha constante. O sea, no es que yo quiero luchar o es que yo puedo evitar luchar. No, la vida cristiana es una lucha constante contra nosotros mismos, contra la carne, contra el mundo, contra la tentación, contra el pecado, contra Satanás. Es una lucha inminente.
La única manera de que la vida cristiana no sea una lucha es que usted esté en el suelo y derrotado, que ya haya sido sometido. Si nuestra vida cristiana no representa una lucha, probablemente es porque estemos en el suelo y el enemigo tenga sus zapatos sobre nuestra cabeza. Si tú crees que la vida cristiana no representa una lucha, es una lucha inminente. Así que si nosotros somos creyentes, no nos queda más alternativa que vestir la armadura de Dios, porque somos soldados. Y lo está diciendo aquí de una manera muy clara en 2 Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahora nosotros somos miembros de las huestes celestiales de Dios, aquí en la tierra. Y está diciendo el apóstol Pablo, alguien que se ha metido eso en su cabeza, alguien que lo entiende, que entiende que es hijo de Dios, que entiende que es siervo de Dios, que entiende que es un real sacerdote del Dios Altísimo, que es miembro de las huestes celestiales de Dios aquí en la tierra, no se va a meter, no se va a enredar en los negocios de la vida. Es que nos enredamos en los negocios de la vida, porque decimos, bueno, el pastor, pero yo no soy pastor. Bueno, el diácono, pero resulta que yo no soy diácono. ¿Sabe qué es lo triste y lamentable? Que ahora resulta que hasta los pastores y los diáconos se están enredando en los negocios de la vida, porque están olvidando su condición de siervos delante de Dios. Por eso, entre otras cosas, se nos recomienda vestirnos de la armadura de Dios, pues siendo parte de las huestes espirituales, lo menos que podemos hacer es reconocer nuestra posición delante de Dios y serle fieles. Retomando lo que acabamos de decir, un soldado que no tiene una lucha es un soldado o derrotado, ha sido hecho prisionero o está muerto. ¿Qué dice Efesios capítulo 6, versículo 11 al 13? O más bien Efesios capítulo 6, versículo 11 y 13. Vestidos. ¿Dónde dice, y disculpe, pero dónde dice si quieren? Leamos. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces en el versículo 11 se nos dice, oiga, vístase. Usted no puede salir así. Someta sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones, su voluntad. Ciméntese en la palabra de Dios. Usted no puede salir si no hace eso. Vístase. Pero en el versículo 13, de manera imperativa, dice, por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios. No tenemos opción. Tenemos que tomar partido. En 2 Timoteo, en el capítulo 4, es que está ese pensamiento, ¿verdad? Bueno, yo ni miembro de la iglesia soy, decimos. 2 Timoteo 4, 7 al 8. Dice el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos
los que aman su venida. No tenemos alternativa. Si decimos ser creyentes, tenemos que tomar partido y entender y comprender quiénes somos. Me preguntaron, hermano, ¿y por qué se le llama el yelmo de la salvación? Tal vez el concepto que menciona aquí el apóstol Pablo, la palabra que menciona aquí, salvación, puede confundir a muchos. Se le llama el yelmo de la salvación porque nos brinda salud, porque nos brinda protección, porque nos brinda seguridad, porque nos puede salvar la vida en determinado momento. Usar el yelmo como una arma que nos protege o como un elemento a través del cual podemos usar para derrotar a nuestro enemigo. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque la palabra salvación viene del hebreo. Vamos a ver si esta palabra le suena conocida. Yeshua. Y del griego sotería. Y en ambos casos, tanto en hebreo como en griego, la palabra salvación quiere decir salud, seguridad. Entonces, cuando la palabra salvación aparece, tenemos que estudiarla desde el punto de vista del contexto para determinar de qué está hablando. ¿De la salvación que en Cristo Jesús? ¿O está hablando de la salud o seguridad que tal o cual elemento nos puede brindar? Entonces dice el yelmo de la salvación, o sea, el yelmo de la seguridad, el yelmo de la salud que nos puede traer infinidad de beneficios. Es que al recordar quiénes somos y a quién nos debemos, puede traernos incontables beneficios. Salud. Y le voy a decir física y espiritual. Seguridad. Es que cuando espiritualmente estamos bien, a la larga nuestro cuerpo también va a responder. Y viceversa. Por lo contrario, ¿qué pasaría si negamos o pretendemos esconder lo que somos? Lo contrario. Dice Proverbios en el capítulo 3, en el versículo 6 al 8. Proverbios. Yo recuerdo una vez unos pastores iban para Guanacaste, difícil a veces en carretera tomar un bus, y comenzaron a hacer right. Alguien paró. ¿Para dónde van? Para Liberia. Móntense, yo los llevo. Se montaron y como es común, comenzaron a conversar. Uno de ellos me contó esta historia. Lo lamentable es cuando se bajaron. Bueno, amigo, muchas gracias por el ride. Que Dios le bendiga, que le vaya bien. Yo no sé si yo estoy equivocado, pero para mí lo lamentable es que ninguno de los dos pastores se identificó, ni como creyentes, ni como pastores. Me imagino un precandidato presidencial haciendo lo mismo y no identificándose. Dice aquí en Proverbios, en el capítulo 3, que entender y reconocer nuestra posición delante de Dios y los hombres es sano. Proverbios capítulo 3, versículo 6 al 8, dice: reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Qué cosa? Reconocer. Reconocer a Dios en nuestras vidas. Sí, yo soy creyente. Sí, yo soy hijo de Dios. Sí, Dios es mi Padre. Sí, yo soy su siervo. Sí, yo le sirvo a Él. Soy un rey y un sacerdote del Dios Altísimo. Claro, yo estoy por luchar por las cosas espirituales y no tengo por qué avergonzarme de ello. Solo a manera de cita, no tiene por qué buscarlo tampoco.
Pero me parece recordar un pasaje en Mateo, en el capítulo 10, donde el Señor decía, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo podrá Dios bendecirme si yo no soy capaz de aceptar y reconocer que yo soy hijo de Dios y siervo de Dios y darle ese lugar a Dios en mi vida delante de todos los demás? Yo recuerdo una parejita en la iglesia hace muchos años. Todo mundo sabía que andaban juntos. Vamos a decirlo así, que eran novios, que eran pareja, lo que usted quiera mencionar. Y en una ocasión, creo que fue él el que se paró y dijo, no, es que yo ando con ella y ella anda conmigo, pero eso nosotros no somos novios, solo andamos juntos. Hasta ahí llegó. Si mi novia no me puede honrar delante de los demás, si mi novio no me puede honrar delante de los demás, entonces no somos nada. Vaya usted por un lado, yo por el otro. Y aquí está diciendo que recordar quiénes somos, aceptar quiénes somos y vivir esto delante de los hombres tiene muchos beneficios. Dice que será medicina a nuestro cuerpo si nosotros le damos el lugar a Dios que sin duda alguna Dios merece. En 1 de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 9, en este caso es el apóstol Pedro quien le dice a los creyentes de la dispersión, los judíos creyentes, les dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted sabe qué va a pasar cuando usted comience a decir, llegue a su trabajo y diga, yo quiero decir, yo soy creyente. O sea, no voy a ir al bar con ustedes porque yo soy creyente. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No le va a quedar más que comenzar a hablar y a testificar. Pero a veces no queremos decir para no tener que. Pero el apóstol Pedro está diciendo, ustedes son, nosotros somos, tenemos que tomar partido, no podemos negar lo que nosotros somos, porque si nosotros lo negamos, probablemente Dios nos va a negar a nosotros también. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y Daniel? Déjeme decirle que si usted me pregunta, ¿cuál es mi héroe de la fe? Creo que tendría que decir que Daniel. Tenía 12 años. 12 años. Una edad cuando los hombres y las mujeres dicen, ya yo soy hombre, ya yo soy mujer, y yo voy a tomar el control de mi vida y hacer con él lo que yo quiera. En Daniel 1:8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Por qué? Porque él sabía quién era. Porque él sabía quién era su Dios. Porque él sabía a quién se debía. Lo hemos dicho otras cosas, pero la palabra Daniel quiere decir, Dios es mi juez, o a mí me juzgará Dios. Por lo tanto, yo no puedo. E hizo una propuesta al mayordomo, diciéndole, nosotros no podemos comer de esa comida, ni beber de ese vino, porque están contaminados. Esa comida nos fue prohibida por Dios. Además de que esa comida está siendo ofrecida a dioses paganos, ha sido ofrecida y dedicada a Marduk. Yo no puedo comer de esa comida, porque yo me debo a Dios. Pero tráiganos agua y cereales todos los días. ¿Usted recuerda lo que pasó? Dios estuvo con Daniel y sus amigos y les dio físicamente lo que necesitaban, porque se veían más sanos que todos los demás. Estaban más apretaditos, más gorditos, más rosaditos. Pero también mental
o emocionalmente estaban mejor que todos los demás. Eran más inteligentes, estaban más capacitados y fueron nombrados consejeros del rey. Porque los beneficios de darle el lugar a Dios y reconocer nuestro lugar delante de Dios y los hombres es saludable. Conclusión: nuestra integridad física e espiritual está en juego si no protegemos nuestra cabeza, si no sometemos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad a Dios, si no nos cimentamos sobre la palabra de Dios, si no entendemos quiénes somos y se lo damos a conocer al mundo entero. Que Dios nos bendiga. Nos faltan 1 o 2 capítulos más. Nos estamos viendo. Gracias.